Gracias, señora presidenta. Hace pocos días la principal avenida de Montevideo se volvió a teñir con los colores del arco iris para celebrar la diversidad y rechazar toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Los colectivos que organizaron la movilización, que este año cumplió su 14ª edición, no reivindican únicamente la defensa de los derechos de la población LGTBI, porque entienden la diversidad en su concepto más amplio en todas sus formas y manifestaciones. Siempre se dice que la historia la cuentan los vencedores. Yo quisiera agregar que el lenguaje también lo controlan los vencedores, y lo que no resulta de su voluntad expresa pasa por los mecanismos que hacen a una cultura hegemónica o no. Por ejemplo, siempre se ha hablado del exterminio de los charrúas, porque efectivamente hubo un genocidio en Salsipuedes y existió la voluntad de desaparecerlos. Sin embargo, incluso las miradas progresistas sobre nuestro pasado omiten el hecho de que el genocidio fue de hombres adultos. La posición central del género masculino naturaliza la invisibilidad de las mujeres, que fueron separadas de sus hijos para que no pudieran enseñarles su cultura y ubicadas como servidumbre en las casas de los criollos. Los hijos e hijas de los charrúas que fueron criados por otros criollos también. O sea, por un lado, la decisión política de exterminio, por otro lado, la construcción cultural hegemónica que condenaba no solo a los charrúas, sino a todas las mujeres y niños a ser un no ser. Probablemente les haya salvado la vida, pero silenció su voz, les impidió contar su historia. Son por eso un ejemplo de cómo desde la comunicación se construye un discurso hegemónico, se construye de lo que se dice y también de lo que no se dice. Nuestros indios fueron los primeros otros de nuestra cultura, una cultura que miraba hacia Europa y hacía de lo nativo la otredad, la chusma, los salvajes. Como subalternos fueron privados de una posición discursiva desde la que pudieran hablar, responder, ser escuchados. Se decidió que no existían. Máxima expresión de autoritarismo, decretar la no existencia de alguien. Así también, la diversidad sexual ha sido estigmatizada y ocultada sistemáticamente. Estaba fuera de lo normal. Putos, trolos, maricas, tortas, son insultos cotidianos. El racismo y la homofobia nos salen por los poros y ni siquiera somos conscientes. Si fuera por nuestro lenguaje, un extraterrestre podría pensar que todos somos arios, heterosexuales, adultos, jóvenes y hombres, porque los viejos y los niños también tienen su cuota de discriminación. Como en un juego de máscaras del diferente ha tenido muchas caras, el indio, la mujer, el negro, el subversivo, el político, el gay, la lesbiana, él, la trans, el plancha, y la lista sigue. Intentamos objetivar las relaciones de poder que rodean a la diversidad sexual y acompañar las luchas de sus organizaciones. También hacer visible la riqueza existente en la diversidad de seres, de ideas y de conductas. Mucho se ha avanzado en estos años, es cierto, pero las conquistas legales, si bien son importantes, no alcanzan para transformar nuestra cultura y reparar las situaciones de desigualdad y discriminación cotidiana. La violencia sigue estando presente en Montevideo y mucho más aún en el interior. Los golpes, la exclusión, el insulto, la muerte, sigue siendo un problema recurrente. En los centros educativos el acoso escolar sigue siendo moneda corriente, ya que no existen protocolos para enfrentar estos problemas en el aula. En la salud han existido algunos avances tímidos a impulso de la sociedad civil, pero todavía nuestro sistema sanitario sigue sin aplicar una política verdaderamente integradora de la diversidad sexual que respete su dignidad y el derecho a la salud. Cada una de estas tristes misceláneas confirma la enorme contemporaneidad de esta lucha y la gran brecha que aún existe entre los avances legales y la vida cotidiana. Señora Presidenta, estamos solicitando que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, al Consejo de la Nación Charrúa, a Cotidiano Mujer, Encuentro de Feministas Diversas, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Feministas Terrajas, Maestras Feministas, Más Vidas, Media Red, Misangas,
Multimonstruo Colectivo, Mujeres en el Horno, Ovejas Negras, al PIT-CNT, a Trans Boys Uruguay Diversidad y Familia y Uruguay Celeste Deporte y Diversidad. Y adjuntamos las direcciones electrónicas correspondientes.